Encontrándonos en una actividad del Observatorio de Derecho Civil Jurisprudencial, ¿sí? Recordemos que siempre trabajamos sobre la jurisprudencia, que a partir del año 2015, y antes un poco también, se fue consolidando a raíz de la constitucionalización de nuestro derecho privado y del avance del derecho también con las nuevas tecnologías, y la informatización y la invasión en la vida privada de las redes sociales. En esa temática seguimos. Hoy contamos, por supuesto, con la presencia de Marta Matera, que es una colega nuestra, una participante activa de nuestro chat también y de nuestras reuniones del Instituto de Derecho Civil, y le vamos a dar la bienvenida, bueno, a Marta, que ya todos la conocemos, y también a Adolfo Martín Leguizamón Peña. Martín, como le gusta que lo llamen, es abogado, se recibió en la Universidad de Buenos Aires por el año 87, es especializado en nuevas tecnologías, y bueno, logró el dictado de la primera cautelar en Sudamérica contra los buscadores de Google y Yahoo, allá por el año 2006, o sea, todo el tiempo que ha pasado y lo que ha logrado en aquel tiempo, ¿no? Porque hoy es más fácil ver el daño, pero en aquel tiempo era algo totalmente novedoso y hasta desconocido para muchísimos de los abogados que ejercemos la profesión. Bueno, ha logrado más de 300 o más medidas cautelares en el país a favor de las víctimas de buscadores y redes sociales, 82 condenas por daños y perjuicios contra los buscadores de Google, bueno, Rodríguez María Belén contra Google sobre daños, que es el que estableció el estándar de responsabilidad subjetiva en contra de los buscadores en la República Argentina. Él fue su autor y creador. Y bueno, ¿qué más decir? Escribió 2 libros, con 2 ediciones, o un libro con segunda edición, de la responsabilidad de los buscadores de Internet. Es profesor titular de la Universidad de Chaco, de daños y de Derecho de Daños, profesor de la Universidad del Salvador, profesor titular de la Facultad de la UBA, es también consultor o asesor, mejor dicho, del Senado de la Nación en temas sobre nuevas tecnologías, y presta asesoramiento a varios de los senadores que integran ese cuerpo legislativo. Asesor y director nacional de ciberseguridad del Ministerio de Justicia y de la Nación, y bueno, autor de varios proyectos de ley que aún todavía no han tenido acogida, creo yo. Después nos dirás, Martín, bien sobre el tema. La idea de hoy es que, bueno, ellos ambos, Marta y Martín, han participado activamente del caso de Negri en la Corte, y la idea es que nos cuenten cómo surgió, lo que vivieron, lo que pasó, y bueno, y más allá de lo jurídico, por supuesto, todas las instancias procesales que se fueron dando y cómo se fueron generando las situaciones para llegar a al fallo final de la Corte, que ya lo habíamos comentado con Marta. Así que le daremos espacio a ellos, que son los que tienen más cosas para contarnos, y después abriremos un espacio de preguntas a través del chat, aproximadamente a las 7:10, 7:15. Yo voy a ver las preguntas, las vamos a transmitir y vamos a nutrirnos entre todos de nuestros saberes, y complementaremos lo que ellos nos van a contar. Así que bueno, bienvenidos, y le doy la palabra a Marta, o sí, ¿no? Marta, ¿o prefiere empezar Martín? Le pido que silencien los micrófonos, así no hay Yo interferencias estaba de ruido. muy silenciada. Bueno, ya que me diste la palabra a mí, primero quiero aclarar que mi participación en el juicio de Natalia de Negri fue exclusivamente ya en el trámite del recurso extraordinario, cuando la Corte fijó las audiencias orales y públicas. El que llevó el caso desde el principio
fue Martín. De manera que, si bien yo a la carrera, porque fijaron una audiencia en una fecha insospechadamente próxima, procuré empaparme debidamente. Se trataba de un caso muy complejo con expedientes penales que había que analizar, una sentencia de daños condenando al Estado Nacional en el Foro Contencioso Administrativo. Así que en realidad creo que para centrarnos más en el tema, es mejor que sea Martín el que nos cuente circunstanciadamente cómo se desarrolló el caso, y yo haré algún aportecito, pero me parece que lo importante hoy es el aporte que pueda hacer él. Así que, Martín, te cedo la palabra rápidamente, como verás. No hay problema y es un gusto, Marta. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados de San Isidro, mi localidad, mi San Isidro de toda la vida. Yo soy de hace 62 años, así que para mí es un gran gusto. Como hablábamos en forma previa a ingresar a la charla, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el derecho al olvido, después les voy a contar concretamente el caso, los antecedentes del derecho al olvido, cómo nació, dónde nació, contarles el caso. Yo soy más que académico, soy más didáctico y más práctico, y me gusta contar los casos reales, que me parece que es mucho más ameno y divertido para todas estas charlas, si no se tornan aburridas y tediosas. Para mí lo primero que quiero decir, que si toda charla o participación que tenga con Marta Matera para mí es un gran honor, y por eso fue la primera persona que yo elegí cuando me enteré de la audiencia pública y tuve el honor que me acompañe en la audiencia pública, de la que seguramente va a quedar en la historia por nuestra participación y de la que me felicitan. El otro día, Marta, me pasó algo muy curioso ahí en los juzgados de inmigrantes, a que fui a una audiencia presencial, que llevé a mi hijo recién recibido, se recibió hace un mes de abogado en la Universidad de San Isidro, y cuando caminaba por ahí el bar que está atrás, me para un joven abogado y delante de mi hijo, así insospechadamente, me dice que me quería felicitar por nuestra performance en la audiencia pública, que había sido brillante, y la verdad que me dejó desarmado, porque justo me lo decía delante de Bautista, y esas cosas son lindas y eso es lo que va a quedar para el futuro, para todos. Así que esto para mí fue un hecho histórico, inigualable y muy, muy lindo, que lo voy a guardar para siempre. Dicho esto, como dicen los periodistas, dicho esto, ahora viene la parte del derecho al olvido. Bueno, ¿dónde nace el derecho al olvido? Muchos dicen el mal llamado derecho al olvido porque puede dar lugar a confusiones o malos entendidos respecto, por ejemplo, en nuestro país con el tema de olvidar determinadas cuestiones. Pero se lo tituló así en la Unión Europea desde sus comienzos. Nació con el caso Costeja, un abogado, un colega, que tuvo un problema crediticio, que había solucionado ese problema crediticio, y luego de muchos años de haber solucionado ese problema crediticio, continuaba en los resultados de búsqueda de Google apareciendo esa información, lo que evidentemente le causaba un grave daño, no solo de manera personal y familiar, sino también profesional. ¿Y por qué yo resalto los resultados de búsqueda de Google? Porque hace muchos años, y Marta sabe muy bien porque le tocó intervenir como magistrada, y fue a mi modo de ver la sentencia que hasta la fecha, en 18 años de trabajo con este tema, más brillante, con el voto que yo siempre recomiendo a mis alumnos, colegas, leer el caso Crum contra Yahoo, porque hay dos tipos de contenidos alojados en Internet. Por un lado está el contenido alojado en el sitio de un tercero, creado por un tercero, y cuyo responsable es ese tercero que creó el contenido. Y después está el contenido propio de los buscadores de Internet. ¿Cuál es este contenido propio? Ellos con los bots, con los robots, buscan información, la seleccionan esa información, deciden qué tipo de información van a alojar en sus resultados de búsqueda y la posicionan de acuerdo a la cantidad
de búsquedas que tienen, porque eso significa ingresos monetarios a las empresas. ¿Qué significa eso? Eso, que eligen la información, que la ponen en un extracto de 3 renglones y que ellos mismos deciden qué tipo de información van a alojar en su propia página, en sus propios resultados de búsqueda, y por eso yo comulgo desde el primer día, como lo dijo Marta en su sentencia, de la aplicación de la responsabilidad objetiva y no de la subjetiva al respecto de los buscadores de Internet. Yo creo que más temprano que tarde va a mutar esta atribución de responsabilidad, no tengo ninguna duda. Hay que esperar, hay que ser pacientes, y creo que en un futuro se va a aplicar y va a ser aplicada por todos los tribunales del país, porque los jueces cada vez entienden con mayor profundidad este tema. Cuando yo empecé, como decía Andrea al principio, nadie entendía. Cuando yo diseñé mi primera medida cautelar en el 2006, la hice muy a lo argento, atado con alambres, no había antecedentes nacionales, regionales, poco a nivel de Unión Europea, y bueno, como siempre fui un curioso del derecho y me gustaron los grandes desafíos, la diseñé, la armé, hoy la veo y me causa mucho gracia o me da vergüenza, pero bueno, había que hacerlo, siempre hay una primera persona que lo hace, y bueno, lo pude hacer y pude lograr la primera medida cautelar y así mucho más. El derecho al olvido, ¿qué es? La posibilidad que tiene cualquier persona de requerir a los buscadores de Internet que desindexen, impidan el acceso a determinados contenidos alojados en los resultados de búsqueda de las empresas tecnológicas, o que impidan el acceso a los sitios que se ingresa por Google o por cualquier otro buscador a sitios de terceros. Está claro que los buscadores de Internet hacen tratamiento de datos, esto ya no es ningún secreto, ya en el caso Costeja quedó claramente establecido que las empresas tecnológicas, dicho por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, hacen tratamiento de datos. Ese tratamiento de datos es de acorde a los fines de la empresa y a lo que le conviene a la empresa por sus ganancias económicas, que está bien, no es ni siquiera cuestionable porque son empresas lícitas. Lo que es cuestionable es cuando esos datos obtenidos de sitios de terceros y en un extracto de 3 renglones causan perjuicios irreparables a personas. Y eso es precisamente lo que yo cuestiono desde el primer día. Y por eso quiero hacer bien la diferencia. El caso Costeja logró la sentencia del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea en marzo del 2014, justamente cuando en Argentina se había llamado para la audiencia pública para resolver el caso de la atribución de responsabilidad de los buscadores de Internet en Argentina, y tuvo su réplica en Sudamérica. Lo aplicó la Corte Suprema de Chile en enero del 2018 en un caso de delitos menores, de un delito menor, porque la Corte chilena entendió que en aquellos casos donde no le permitía reinsertarse a la sociedad a esta persona que había pedido el derecho al olvido por un delito menor que había cometido, el paso del tiempo, la pérdida de interés público y periodístico en esa información, permitía aplicar el derecho al olvido, sobre todo en protección de los derechos personalísimos de esta persona. Esto básicamente lo que es el derecho al olvido, cómo se aplica en los distintos. Hoy se aplica, el caso Costeja abrió la puerta en la Unión Europea para que le obligó a Google a crear un formulario de aplicación del derecho al olvido, que la víctima llene un formulario. Y acá se da algo muy, muy curioso, porque los grandes buscadores, o Google planteó en la audiencia pública del caso de Negri, fue que todo esto significaba un ataque grosero a la libertad de expresión y al derecho a la información. Ahora yo me pregunto, como nos preguntamos con Marta cuando preparábamos la audiencia pública, claro, ¿qué podemos pensar de quién resuelve la aplicación del derecho al olvido hoy por hoy en la Unión Europea? Un grupo de notables, como lo llaman a ellos, contratados por Google, que ellos deciden qué debe desindexarse o qué debe impedirse el contenido. Y yo me pregunto, y nos preguntábamos con Marta en nuestras largas charlas de preparación, ¿acaso eso no significa coartar la libertad de expresión de manera privada? ¿No implica eso censura privada? Yo prefiero que a mí me lo diga un juez qué casos debe aplicarse
el derecho al olvido y en qué casos no debe aplicarse el derecho al olvido. Y por eso yo decidí plantearlo cuando Natalia me consultó allá por el año 2015, qué opinaba. Acá había dos cuestiones muy importantes. Por un lado estaba el tema de todas las noticias verdaderas y falsas que se referían al caso Coppola, al famoso caso Coppola, y digo verdaderas porque había muchas que eran veraces en cuanto a la información del caso Coppola y de la participación de Natalia en el caso Coppola, y digo falsas porque la gran mayoría de esas noticias hablaban o no contaban la verdad sobre Natalia De Negri, que Marta se tomó el trabajo de leer la causa como correspondía, cosa que no hicieron muchos, quizás porque hay mucho vago en la justicia y yo sé que leer 28 cuerpos a veces es complicado, pero para saber la verdad real siempre hay que tener acceso a toda la información para tener un marco absoluto de certeza, máxime cuando se va a decidir una cuestión tan importante. Y la tercera cuestión del caso de Natalia era la difusión a través de la búsqueda por imágenes y búsqueda por videos y YouTube de un extracto de video. Todos recordarán las peleas, las famosas peleas en el programa de Mauro Viale. La causa a la mañana transitaba por tribunales de Comodoro de Dolores y a la tarde y a partir del mediodía en el programa Mauro Viale con peleas, amenazas, insultos, todo tipo de vejaciones entre 4 mujeres. Yo digo, y pensábamos con Marta, hemos tomado muchos cafés, como podrán apreciar, hablando de este tema, que hoy sería impensado un programa de este tipo. Creo que no duraría más de 10 minutos en la televisión abierta o en cualquier tipo de programa de televisión abierta, por internet o lo que sea. Es realmente impensado un programa de esas características. Entonces yo le planteé a Natalia que para mí había que plantear el derecho al olvido, que no había que hacerlo a través de la ley de habeas data, por una simple razón. La ley de habeas data permite la actualización de la información o la modificación de aquella información que es manifiesta o palmariamente falsa. Y acá nos encontrábamos ante hechos reales, hechos que habían ocurrido y que la afectaban en su honra, en su honor y en sus derechos personalísimos. Y sobre todo, ella lo que me recalcaba y me remarcaba, y que yo lo remarqué en la demanda, está señalado varias veces, hasta parece extremadamente reiterativo, que ella no se arrepentía de su pasado, de ningún momento, había sido su historia. En realidad lo que a ella le preocupaba era el crecimiento de sus hijos menores y que puedan observar esas peleas a la cual la obligaban a concurrir. Y esto bajo extorsión, amenaza de plantarle droga de vuelta, siendo menor de edad. Era una chica de 19 años, en esa época la mayoría de edad se adquiría a los 21 años, y aparte, ustedes imaginen 26 años atrás, una chica de 19 años, de 26 años atrás, no es lo mismo que una mujer de 19 años a la fecha. Hace 26 años eran una niña, hoy son verdaderas mujeres. Entonces yo entendí que debía aplicarse el derecho al olvido sin ningún lugar a duda. Tenía mis dudas con respecto a las noticias, porque en realidad el caso había sido de interés público. Entonces yo le planteé a Natalia que lo íbamos a plantear, que podía ser una alternativa que podía prosperar. Yo no tenía ninguna duda que iba a prosperar sobre los extractos de los videos donde estaban alojadas las imágenes de peleas entre mujeres. Vuelvo a reiterar, un disparate absoluto. Hoy, si lo miramos desde la perspectiva de género, es un ataque grosero a la integridad de cualquier mujer ver eso. Aparte, no puedo entender, ya la voy a criticar a la Corte en unos minutos, pero no puedo entender aún a la fecha cómo para la Corte es de contenido cultural y de interés público un extracto de video donde 4 mujeres se agreden, se insultan, se pelean, se denigran bajo extorsión y amenaza de una banda de delincuentes, y esto lo digo porque esto está probado en la causa penal. Yo siempre pensé y confié en el juez de primera instancia porque
le interesó mucho el tema desde el primer día. Siempre estaba presente en las audiencias testimoniales, donde se probó incluso sin la presencia de los abogados de Google. Los abogados de Google se enojaron conmigo en la audiencia porque yo dije que no habían concurrido a la audiencia testimonial. Y en realidad no estaba mintiendo, porque estaba señalando algo que estaba en el expediente, y donde se probó que concurría bajo extorsiones, amenazas, y que no había una expresión de voluntad libre en la concurrencia a esos programas. Esto quedó debidamente acreditado no solo en el expediente civil, sino también en el expediente penal. Y finalmente, el juez, antes de dictar sentencia, yo creo que en una decisión interesante, nos llamó a una audiencia conciliatoria, como también lo hizo Marta, me acuerdo, en el caso Crum, en 2 oportunidades, y me acuerdo que fue la gran protagonista, pese a que estuvieron las 3 camaristas integrantes de su sala. Y en este caso, yo me acuerdo que el doctor Pagés, Hernán Pagés, insistía sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, que no veía que lo podía afectar a la empresa de ninguna forma, porque en realidad el daño no había daño, era una cuestión muy sencilla, desindexaban esos videos y no podía generar ninguna cuestión. Cuando salimos de la audiencia, el abogado de Google, con la soberbia que lo caracteriza, como todo abogado de gran empresa, caminando por los pasillos, esbozó una sonrisa y me dijo: ¿te diste cuenta que te va a rechazar la demanda? Yo le dije: mirá, tenemos una perspectiva distinta, porque yo lo que pude apreciar es precisamente lo contrario, que te estuvo incitando a que llegues a un acuerdo para que él no dicte sentencia. Finalmente tuve razón yo, porque el doctor Pagés sacó una sentencia a mi gusto, a mi modo de ver, muy interesante, dejando en claro que de modo alguno se atacaba la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo hizo respecto de los extractos de los videos, a los cuales calificó de contenido amarillento, de cero interés periodístico e informativo, más que nada de carácter chabacano, donde se describía las peleas entre mujeres que les comento, y estableció a mi gusto una fórmula muy interesante. Si bien la protegía parcialmente los intereses de Natalia, pero nos dejaba conforme porque, por un lado, protegía el derecho al honor y el derecho a la intimidad, y sobre todo los hijos de Natalia de Negri, que era nuestro principal argumento. Estableció una fórmula muy interesante. Él establecía que Google debía impedir el acceso, aclaro, impedir el acceso, no desindexar, porque desindexar es eliminar, y acá no se eliminaba nada, sino que se impedía el acceso a través de la fórmula que establecía Natalia de Negri, Natalia Ruth de Negri o Natalia de Negri caso Coppola. ¿Qué significa esto? Que si cualquier persona o cualquier internauta que sea un sádico y que le gusta ver ese tipo de extracto de videos donde 4 mujeres cometen cualquier tipo de agresiones, insultos y peleas, lo podía hacer de cualquier otra forma. Ponía Coppola, Maradona, Diamante, Gerace, Bernasconi, Jarrón, el que se le ocurra. Podía ingresar y van a continuar, y de hecho siguen estando en Internet. Y de esa forma se protegía parcialmente el derecho a la honra y a la intimidad de Natalia. A mí me pareció una buena e interesante decisión, una decisión inteligente del magistrado para balancear, porque yo creo que el derecho al olvido no es y Marta también, de aplicación automática. Creo que es un juez quien debe decidir. A mí me espanta que en la Unión Europea la tenga que decidir una junta de notables de Google y ellos decidan que sí, que no. A mí me parece que para eso están los jueces de la nación. Si bien yo protesto mucho con todas las demandas, agradezco el trabajo que tengo y agradezco a la empresa tecnológica porque me va muy bien, pero me parece un despropósito que hayan convertido a los magistrados de la nación en los empleados remunerados y en la oficina de reclamos de las empresas tecnológicas. Y esto, para mi gusto, realmente es bochornoso. Pero bueno, esto ha pasado y esto es lo que ocurre. La sentencia fue apelada por nuestra parte. Queríamos insistir un poquito más con respecto a las noticias, y yo igual estaba convencido porque sabía que sala iba a tocar, la sala H,
y tenía algún antecedente, pero bueno, a pedido de mi cliente insistimos con respecto a ese tema, y Google por obvias razones también apeló. Sentencia que fue confirmada, y con un voto sencillo, magistral, meditado, de un magistrado de gran trayectoria como es el doctor Kipper, sin muchas vueltas, fue muy claro cuando confirmó la sentencia y dejó las bases claras respecto a la cuestión, en el sentido que en modo alguno se podía atacar la libertad de expresión con la fórmula establecida por el juez de primera instancia. En un párrafo muy importante señaló que el ejercicio de la libertad de expresión que alegan las empresas tecnológicas cuando les conviene, de modo alguno se vería ni siquiera rozado por esta decisión, y que era hora que, si hace 26 años protegían el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información de las empresas tecnológicas y todas las empresas o los sitios, era hora que de alguna forma se proteja el derecho a la honra, a la intimidad y a la privacidad de Natalia De Negri. Creo que fue una sentencia clara, concreta, contundente, y que también en esa confirmación le daba una protección parcial, pero que dejaba satisfecha a Natalia. Y vuelvo a repetir, era una decisión neutra, que no causaba ningún tipo de problema a Google, esto también con Marta lo hablamos muchas veces, y que le daba una solución al menos satisfactoria a Natalia, que con eso se daba por muy contenta, porque lo único que a ella le desvelaba, y la sigue desvelando con toda la razón del mundo, es que sus hijos, hoy la mayor tiene 6 años, el menor tiene 2 años, puedan acceder a esos videos donde estaban las peleas, los insultos, y reitero, siendo menor de edad, actuando bajo coacción y amenaza, probado tanto en el expediente penal como en el expediente civil, y como en el expediente que ella le ganó al Estado Nacional, que vamos a pagar todos, porque ella estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, su detención fue sumamente injusta, y quedó acreditado en el expediente, no tuvo ningún vínculo con la causa, no tuvo nada que ver con la causa, fue la persona más perjudicada. Y quiero resaltarles que Natalia nos contó más de una vez ante las audiencias públicas cómo fue que ella fue a esos programas. Ella logra la excarcelación en Dolores una mañana, y cuando sale de la excarcelación de Dolores, la estaba esperando un móvil con 2 productores de televisión, con los 2 policías que habían procedido a su detención, y desde Dolores hasta el canal de televisión le llenaron de la cabeza con todo lo que tenía que hacer, cómo tenía que actuar en los programas de televisión, y que si no lo hacía porque daba rating, que 4 mujeres estén insultándose, le iban a plantar droga de vuelta, iba a volver a la cárcel. La verdad, si eso es ir a un programa con consentimiento y voluntad, yo la verdad estaría a punto de devolver mi matrícula porque no lo puedo. De todas formas, respecto a los hechos, a mí me llama la atención porque algún integrante de la Corte fue el redactor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y creo, Marta, y no me equivoco, que hay un artículo, el 50 y tanto, que nunca me acuerdo de ese artículo de memoria, que respecto a los derechos personalísimos habla que son siempre revocables por la persona. Así que se han comido algún artículo los ministros de la Corte. Pero bueno, uno aprende a leer los fallos, toma la parte buena y descarta la mala. Y finalmente, bueno, llegó el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde debo confesarles que siempre tuve mis resquemores, porque ya había participado en la audiencia pública de Belén Rodríguez, audiencia que me equivoqué porque yo no tuve una participación activa, y esto con el diario del lunes es muy fácil decirlo, y no porque cuestione al letrado que me acompañó, que es un gran letrado, un distinguido jurista, pero como dice Marta, yo era el que tenía más claro desde el primer día todos estos temas, y todos creían, mis amigos, mi familia,
los que me conocían que debía intervenir. Hoy creo que más allá de mi participación o no, nada hubiese cambiado. Sí creo que hubiese sido distinta todo el marco de la audiencia, pero tenía claro que iba a tener una revancha. Y esa revancha se me dio en el caso de lo que estamos hablando, de Natalia De Negri. Y yo tenía, Marta no lo sabía, pero yo había renunciado del expediente por cuestiones de desencuentros con Natalia. Cuando ella se entera de la audiencia pública, me conecta inmediatamente, confieso que la había bloqueado también. Por un tercero me piden hablar inmediatamente, yo accedí, quería terminar lo que había empezado, y a mí me puso muy contento, y también me puso muy contento porque yo tenía claro que le iba a llamar a Marta inmediatamente para que me acompañe. Yo quería que me acompañe Marta, no me pregunten por qué, pero yo con Marta me sentía como el superhombre, el superhéroe, y así me sentí en la audiencia, y aprendí mucho de derecho. Me di cuenta que sabía poco de derecho escuchándola, y aprendí a conocer, primero la conocí como una magistrada seria, súper inteligente, y preparando la audiencia me encontré que estaba ante una abogada súper estratega, súper inteligente, y a veces yo digo puteadora, vamos a poner mal hablada porque por ahí se me ofende, pero era lo más divertido de nuestras charlas porque a mí me sorprendió, porque yo estaba acostumbrado a verlo, y creo que formamos un equipo brillante. Yo me sentí, es más, yo creo que hablé con Marta más ese mes que con mi mujer, y hasta hablábamos, creo que hasta las 11, 12 de la noche, era algo muy, muy loco, ¿no? Porque, y bueno, cuando Natalia me confirmó, yo inmediatamente la llamé a Marta, que la sorprendí, ni siquiera le pregunté si estaba, la llamé directamente. Me acuerdo que se puso muy contento y yo me puse más contento por el sí afirmativo. No dudó un minuto en decirme que sí. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en equipo. Al otro día nos encontramos en el Petit Colón, en un café largo para elaborar la estrategia. Nunca voy a olvidar que ella me dijo: vos tenés muy en claro todo, pero tenemos que hacer hincapié en dos cuestiones. Uno de ellos era el consentimiento, para que veas que tengo buena memoria, y Marta tenía un ojo clínico en todo eso. Y ahí empezamos en un trabajo en equipo. Yo esa misma tarde que a Marta le pedí que me acompañe y que me dijo que sí, me senté en la computadora. Les aclaro que la volví loca a la pobre Marta, y le iba cambiando las cosas todos los días, porque ese primer día me senté, hice un corte y pegue de 18 páginas, que repetí un montón de cosas, se lo mandé a Marta inmediatamente, y yo pensé, cuando me puse a leerlo, que iba a pensar que yo estaba totalmente loco, y creo que lo piensa también, pero empezamos a pulir todo eso hasta llegar a un sinóptico de 4 páginas que quedó realmente brillante, y preparamos nuestra participación de un modo realmente, para mí fue una experiencia que yo la cuento siempre a mis alumnos y en la universidad, porque poder compartir un trabajo con una persona que siempre está dispuesta a trabajar, que siempre está con una sonrisa y que tiene unos conocimientos asombrosos del derecho, para mí, ¿qué más podía pedir? Para mí era casi, casi no, era trabajar con Messi, era el mejor premio a mi trayectoria profesional poder cerrar esta audiencia. Martín, basta de elogios, por favor. No, pero es que la verdad, a mí me gusta decir la verdad, porque mira, se me estaba dando vuelta la pantalla acá para. Y bueno, así preparamos la audiencia. Les aclaro que nos redujeron el equipo por las cuestiones de la pandemia. En Belén Rodríguez éramos 10, acá teníamos que ser 5. Con Marta coincidimos que tenía que estar Natalia, el marido sentado al lado por razones obvias. Yo le expliqué a Marta que yo tenía que invitarlo a Fernando Burlando porque él me incorporó a su estudio en el año 2015 y había sido muy generoso conmigo, y
y una gran persona, y yo me sentía en la obligación profesional y moral de invitarlo, y Marta y yo éramos 5. Para mí era un equipo brillante. Fernando nos aclaró desde el primer momento que él no iba a tener ningún tipo de participación, pero yo siempre resalto que no se vio, pero él tuvo una gran participación desde atrás, nos apoyó constantemente, y esto demuestra también su humildad y su gana de trabajar y de apoyarnos a los que estábamos exponiendo en ese momento. Y unos días antes pasó algo muy, muy interesante, porque fuimos a la audiencia, a una audiencia previa con Marta a la Corte Suprema. Yo me sentí bárbaro, porque antes yo me peleaba con los abogados de Google, y Marta, ejerciendo la profesión y sus dotes de abogada, los peleó a todos, y yo estaba bárbaro, estaba como en un limbo. Digo, no puedo creer, yo que me vengo peleando hace años, y lo único que tengo que escuchar es a Marta cómo se pelea con los abogados de Google. Y ese mismo día nos dijeron que podíamos incorporar a otro abogado. Y ahí con Marta dijimos, ¿y a quién incorporamos? Y Marta me dice, ¿te parece a la doctora Medina? Yo le dije, mirá, yo no tengo ningún problema, o sea, tengo a Messi, me vas a traer a Ronaldo, para mí es casi como la selección mundial. Yo creí que no iba a aceptar por razones que Marta sabe, y por suerte aceptó inmediatamente. Y ahí me di cuenta que era un flor de equipo, un gran equipo, y participamos de la audiencia pública con, creo que, vuelvo a repetir, no es porque lo diga yo, porque me lo dice todo el mundo, los que pueden ver la audiencia pública no dejan de felicitarme por nuestra participación, y no hablan muy bien de los letrados de la empresa. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, nosotros hicimos hincapié en varias cuestiones, que era menor de edad, que en la perspectiva de género. Hoy cualquier sentencia de cualquier tribunal del país debe ser analizado bajo la perspectiva de género, y está claro que en este caso debía claramente tener una mirada sobre esta cuestión. Lamentablemente la Corte no tuvo en cuenta ninguna de estas dos cuestiones, tuvo en cuenta alguna otra cuestión. A mí no me gusta leer en mis charlas, yo generalmente detesto, ¿no? Es más, llevé a la Corte una ayuda a memoria y ni lo saqué del bolsillo porque me daba vergüenza. Estábamos jugando la final del mundo y no me parecía bueno sacar una ayuda a memoria. Siempre tuve memoria visual y me acordaba dónde había anotado todo, pero a mí me gusta leer algunos párrafos, sobre todo, y para ir terminando y después darle un espacio a Marta. Yo el viernes di una clase en la Universidad de El Salvador, en Pilar, con mis alumnos, 40 alumnos, mayoría de mujeres, y quedaron absortas, enojadísimas. Y voy a hacer el mismo ejercicio que hice en la universidad. Voy a leer algunos párrafos de la sentencia. Por ejemplo, la Corte dice, además esta Corte, con cita del caso Costeja, señaló que la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de datos, en la medida que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos. Ninguna duda. Y estamos hablando de los resultados de búsqueda del sitio de terceros. Más fácil entrar por Google, poner un nombre y que aparezca todo este tipo de información. La Corte dice que en la aplicación de estos principios a la función que desempeñan los motores de búsqueda puede llevar a concluir que una eventual decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado y de ese modo hacer cesar su repetición implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, que en definitiva importa una grave restricción a la circulación de información de interés público. Y acá está redondeado, como le dicen en la universidad. Yo hasta ahora me pregunto, desde el 28 de junio hasta la fecha, qué tipo de interés público puede tener la difusión de un extracto de video que no dura más de 2 minutos, donde 4 mujeres se agreden, se insultan, se amenazan y se prodigan cualquier tipo de insultos,
y de acciones violentas. Yo hasta ahora no lo puedo comprender. Sigue la Corte. Además, si bien es cierto que la eliminación de contenido de web difiere conceptualmente de la supresión de una de las vías de acceso a ella, no cabe descartar de antemano que en determinadas circunstancias los efectos de ambos sobre el discurso público puede resultar igualmente gravoso. Yo me resisto a creer eso, porque acá no hay discurso público, acá lo que hay es un extracto de video sumamente cuestionable. Y dice que a fin de examinar si la desvinculación ordenada por el Tribunal de Alzada constituye una restricción indebida a la libertad de expresión, resulta indispensable evaluar de dicha medida si dicha medida afecta el acceso a un discurso constitucionalmente protegido conforme se ha especificado en los considerandos anteriores, aún, y escuchen esto, cuando pudiese molestar, ofender e incluso avergonzar a sus protagonistas. Yo la verdad no puedo salir de mi asombro. Esto yo no creo, más allá de que pueda avergonzar, esto es un hecho gravísimo y no se analizó la perspectiva de género y que Natalia era menor de edad en ese momento y fue coaccionada a intervenir en esos programas. En este marco, Natalia de Negri cobró notoriedad por su vinculación con el caso Coppola y por su participación en los referidos programas de entrevistas que efectuaban la cobertura mediática de sus avances. Notoriedad que mantiene en la actualidad. Sí, obvio, pero nosotros lo distinguimos claramente con Natalia. Hoy es una figura pública, en ese momento fue una víctima pública, una víctima que siendo menor de edad lo obligaron a concurrir y ella tenía todo el derecho, mucho más cuando estamos hablando de extractos de videos que no tienen ningún contenido periodístico, informativo y de interés cultural. Sigue la Corte. Perdón, Martín, quiero hacer acá una pequeña inserción. El carácter de figura pública que tiene hoy Natalia no es gracias a eso, sino pese a eso. Porque los premios que ella ha obtenido y su trabajo periodístico y empresarial como productora en Estados Unidos no fue justamente gracias a nada de todo esto, sino a un esfuerzo de ella, que incluso conversándolo con una psicóloga muy cercana, me dijo, ella reconvirtió en hacer periodismo solidario y ocuparse de cuestiones humanitarias, todo el dolor y la afectación que le provocó estos hechos que pasaron en su vida. De manera que me parece sumamente lastimoso que se esté utilizando aquella situación que, reitero, les aseguro que fue completamente víctima, pero no porque lo diga yo, lo dice Casación Penal, llegaron a todas las instancias, que esta notoriedad actual no tiene nada que ver con la anterior. Es otra notoriedad obtenida por otros medios, por otro trabajo, y que lo logró pese a y no gracias a, como pareciera indicar que entienden ellos. Perdón, pero como ven me voy indignando a medida que vamos hablando del caso y no podía dejar de aclarar esto. Está perfecto, Marta, está perfecto y está bueno que me ayudes, pero está bueno leerlo porque a mí, yo no puedo salir de mi asombro determinada, porque había distintas formas si no querían hacerlo lugar en este caso, pero no en la forma que le hicieron. Yo creo que ni siquiera sé si deben estar muy contentos de lo que firmaron. Pero bueno, continúa la Corte, dice que concluir que por el mero paso del tiempo la noticia o información que formó parte de nuestro debate público pierde ese atributo, pone en serio riesgo a la historia como también el ejercicio de la memoria social. ¿Qué sé yo? Si se permitiera restringir recuerdos del acervo público, sin más, abriría un peligroso resquicio hábil para deformar el debate que la libertad de expresión pretende tutelar. En tal contexto de una sociedad democrática, la información verdadera referida a una persona pública y a un suceso de relevante interés público no corresponde a aplicación del derecho al olvido. Ahora yo digo, vuelvo sobre lo mismo. Es relevante de interés público y tiene carácter cultural
un extracto de video donde 4 mujeres están en escenas de contenido amarillento y de peleas, a mi criterio no, y me imagino que todos deben estar de acuerdo con eso. Sigue la Corte. Las circunstancias particulares del caso ponen de manifiesto que la información cuyo bloqueo se pretende refleja contenidos veraces referidos a una etapa de su vida pública. Esa etapa, ella era menor de edad, obligada, y fue incluida en una causa contra arbitrariamente y luego empujada a un programa. No era su vida pública, fue víctima pública de eso. Sigue la Corte hablando y resalta estos temas, pero quiero irme para ir ya terminando y después darle lugar a Marta y hacer un intercambio de ideas, que en el considerando 23, no obstante todo lo que dijo la Corte para rechazar, porque quiero aclarar que la Corte no dijo que no al derecho al olvido, dijo que no en este caso y dejó abierta la puerta para un montón de otros casos, o sea, para personas que no son públicas y de acuerdo a las características mundiales de la aplicación del derecho al olvido. Esto es un gran avance, porque hasta ahora, si bien se había tratado en instancias inferiores, por ejemplo en el caso Pompilio, que quedó firme y se aplicó por primera vez el derecho al olvido el 21 de abril del 2021, fallo que Google consintió y no lo llevó a la Corte Suprema. En este caso la Corte, si bien lo rechaza solo para este caso, creo que dejó la puerta abierta de lado a lado para que el planteo pueda ser ejercido por cualquier otra persona que no sea pública. Y esto es muy bueno. Pero el considerando 23 es mucho más bueno. Y afinó el papel, incluso se dedicó a nombrarlo con nombre y apellido al abogado de Google, pobre, que participó tuvo nuestra participación. La Corte dice que es así que el presente pronunciamiento no implica desconocer que el creciente uso de herramientas de tecnología informática y en particular de sistemas que podrían incluirse dentro de la categoría inteligencia artificial suscita numerosos interrogantes respecto de su campo de aplicación a la luz de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, así como respecto de su incidencia en la ordenación del debate público. Parece que lo que dice la Corte acá se da de patadas con lo que dijo 20 considerandos antes. Pero concluye en algo más grave la Corte. En este marco y específicamente referido a los criterios de ordenamiento de la información por parte de los buscadores, la representación de la demandada sostuvo, perdón, se me da vuelta lo hago con énfasis y se me da vuelta la cámara. Sostuvo en la audiencia que el modo en que el algoritmo ordena los resultados no necesariamente sigue una cronología. Sale lo que Google estima que es más relevante para ese usuario. Esto significa que incluso Google discrimina por regiones, por raza, por gustos. Aparte es distinto si uno lo busca en Argentina, si lo busca en Estados Unidos, porque lo relevante va a ser distinto. Es una cosa complejísima. Posteriormente agregó que no era ese un criterio neutro. Está clarísimo, lo dijo el abogado, que Google no es una herramienta neutra. Entre paréntesis, respuesta del doctor Grondona, páginas 46 y 50 de la versión taquigráfica de esta audiencia. Como decimos los abogados, la confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? Y concluye la Corte, para terminar. En base a la forma en que Google manifestó que aparecen los resultados, se podría generar un cierto perfil de las personas que podría condicionar la composición del lugar que el internauta se hará de la identidad de la persona auscultada. De ahí la necesidad de asumir hacia el futuro la problemática de ciertos aspectos del funcionamiento de los algoritmos de los que se sirven los motores de búsqueda para que resulten más entendibles y transparentes para los usuarios hoy sujetos a las decisiones de los buscadores. Hubiese sido bueno que lo hubiesen aplicado en este caso y no lo dejen para el futuro y le hubiesen dado una protección mínima como le habían otorgado los jueces de primera y segunda instancia. Y ustedes fíjense a veces qué injusta que es la vida, porque 4 jueces nos dieron la razón, el de primera instancia y 3 de cámara, y 4 de la Corte no nos dieron la razón. O sea,
debemos suponer que los ministros de la Corte tienen más conocimientos jurídicos que los 4 que nos dieron la razón. A veces yo creo que se ha cometido en este caso una gran injusticia, si bien se reconoció la aplicación del derecho al olvido con Natalia, pero bueno, se abrió la puerta, se debatió, ha generado un gran debate después de la audiencia a nivel universitario, doctrinario, con mucha crítica al fallo de la Corte Suprema, con muchísima crítica al fallo de la Corte Suprema, y creo que esto va a ser mejorado. Es el principio, fue como Belén Rodríguez. Ellos festejaron y yo me reía porque digo, van a perder más juicios de los que van a ganar, y de hecho después de Belén Rodríguez perdieron 82 y pagaron 82 juicios. Bueno, yo creo que esta es la puerta para la aplicación del derecho al olvido en Argentina y en la región, así que le cedo ahora la palabra a Marta. Bueno, amén de mi reconocimiento en ausencia a Graciela Medina, a quien la tiramos al ruedo 3 días antes y sin haber tenido Sí. ni siquiera la posibilidad de leer las causas. Yo sabía que iba a decir que sí, porque acá estaban temas que sabía eran de su sumo interés, como era el tema de violencia, el tema de la perspectiva de género, y bueno, y obviamente el tema de niños. Niños que de algún modo brillaron por su ausencia. Durante el curso de la audiencia yo francamente creí que al menos Lorenzetti había entendido que acá no solo se trataba de evitar la reiteración del daño ya sufrido por la madre, sino de prevenir el daño de los chicos. Por el tipo de preguntas, incluso con mención del artículo específico acerca de la posibilidad de accionar por prevención del daño. Está reflejado en la sentencia la prevención del daño, en el considerando 12 que no quise leer para no... Claro, bueno, yo particularmente tuve una gran desilusión porque yo estaba convencida que iban a rechazar el tema de derecho al olvido en general. De hecho, en esa preaudiencia que tuvimos, se lo dije al secretario de la Corte, con quien tengo confianza, y delante de los abogados de Google, no podían haber elegido peor caso para el derecho al olvido, porque acá no hay verdaderamente un derecho al olvido en el sentido en que está pensado el instituto. Si hubieran seguido cuestionándose el tema de las noticias, del aspecto informativo, entonces sí hubiéramos estado en el marco de derecho al olvido. Ahora, cuando ya lo único que quedaba puesto sobre la mesa era el tema exclusivamente de videos que no contenían ninguna información, no es que mientras se peleaban hablaban y daban datos que podían tener interés periodístico, salvo que el rosario de malas palabras, de agresiones, de golpes, donde incluso en un momento la tiran a Natalia contra un escalón, se cae, la madre de otra de las participantes saca ayúdame Martín, ¿cómo era? Un florero era, un florero, sí, algo de vidrio, sí. Y la quiere golpear en la cabeza con eso, que ahí sí es el único momento donde aparece Mauro Viale, si podemos considerarlo periodista, para frenar esa escena de violencia, esa que se concretara. ¿Eso qué interés periodístico tiene? Acá había cuestiones que no podían no ser vistas. Pedimos que se exhibieran esos videos en el curso de la audiencia, a ver con qué cara iban a escribir después acerca de la libertad de expresión y acerca de la libertad de información frente a esos contenidos. Bueno, dijeron que lo iban a ver ellos, no nos autorizaron a exhibirlos en el marco de la audiencia, y fueron estos los temas que nos movilizaron tanto a Graciela como a mí, porque no podíamos creer que la Corte, que fue precursora en temas de género, desde la incorporación a ella de Carmen Argibay, que fue la primera
en establecer la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, que empezó la capacitación en esta materia dentro del propio Poder Judicial antes de que ninguna ley la obligara, ¿cómo era posible que la Corte lo desconociera? Graciela, miren, si ustedes quieren ver las audiencias, están en la página web de la Corte, entrando en el expediente tienen la transcripción además, hay muchísimo material. Todo esto con el antecedente de una sentencia penal donde se llegó, no solo se llegó a condenar, digamos, a los policías, al juez, al secretario y a todos los que habían estado involucrados en este tema, sino que se reconoció que esta chica había sido víctima y le habían plantado droga en el departamento, ni siquiera destinada a ella, sino destinada a, lo voy a decir, el conejo Tarantini, sí, que era el vecino. La durmieron. ¿Ustedes se imaginan una sentencia penal que diga estas cosas? Bueno, increíble. También esto está resumido en el juicio por daños que tramitó en contencioso administrativo, donde hasta donde yo vi estaba consentido por todos los demandados, incluso el mismo juez que intervino, que fueron presos, el juez, el secretario, los policías. El mismo juez que intervino dijo en las fechas próximas a la audiencia que había sido una víctima esta chica. Lo reconoció y se pudo probar todo esto de casualidad, porque uno de estos policías fue tan tonto que no denunció que se había quedado con el celular del novio de Samantha Farhat y que lo había estado usando para organizar todo el circo que derivó en la detención de Natalia. O sea, en ese sentido la acompañó Dios. Es verdad la preocupación de Natalia, justamente porque ella ahora es conocida. La criatura ya va al colegio, tiene compañeritas, ya sabe escribir. No es raro que una criatura ingrese poniendo el nombre de su madre para ver qué información hay, buscando quizás el último programa en el que participó. Los padres de otros compañeritos, y tienen que encontrarse con eso, de lo cual han pasado 26 años y donde escuchan que insultan de lo peor a su madre y que la someten a este tipo de golpes. Yo verdaderamente no logro entender que en el marco de equilibrar los derechos personalísimos y prevenir el daño, porque acá no se estaba discutiendo una cuestión económica, no se estaba pidiendo un resarcimiento, solo se estaba pidiendo una protección mínima, ni siquiera que se sacaran los contenidos, que por otro lado no tenían un tercero identificable. Alguien se tomó la molestia de subir esos pedacitos cuando esos pedacitos fueron emitidos en la época en que no existía Internet, no existía YouTube, no existía nada. Eran de la prehistoria informática. Y sin embargo, ni siquiera porque hay jurisprudencia de la Corte que dice, bueno, no jurisprudencia, sino un voto de Rosencrantz, que dice que quien se presta a alguna actividad de estas está tácitamente consintiendo su reproducción en Internet, lo cual también es un disparate desde el punto de vista del derecho civil, del derecho a la imagen y demás. Pero bueno, ese tema, digamos, será una de las razones por las cuales teníamos que hacer hincapié en estos aspectos. Bueno, hicimos lo que pudimos. Yo sinceramente pensé que lo que iban a hacer era decir, no, el derecho al olvido no, en general, y una aplicación de este criterio. Ahora, ¿pudieron darle la razón a aquellos que fueron como amicus curiae a favor de Google, donde decían que un juez no podía calificar un programa de televisión o un video? ¿Quién puede entonces? ¿Quién puede determinar? Todo esto enojados porque los jueces habían hablado de periodismo basura,
digamos, y utilizado expresiones de esta índole. Como que esto no era virtualmente materia justiciable. Entonces ya es el extremo. Un pequeño detalle. Hay una periodista con la que Martín no quiere hablar porque no lo quiere, no se quieren recíprocamente, y considera que él, como se ha dedicado toda la vida, o bueno, las 2 últimas décadas a litigar contra Google, poco menos que lo considera un comerciante. Bueno, entonces, ¿qué hizo este caballero? Que lo Le dio soy, que lo soy. Yo no conozco ningún abogado que no le gusta ganar plata. Bueno, lo que hizo no encontró mejor cosa que darle mi teléfono, y yo me encuentro hablando con esta señora que todo era libertad de expresión para ella, todo, absolutamente todo. Entonces digo, bueno, mire, yo le propongo lo siguiente, yo le mando los videos, usted vea de qué es lo que se trata, lo que está en discusión, y después conversamos cuando usted quiera. Esa misma periodista sacó una nota totalmente distinta a posteriori de esa conversación y después de haber visto los videos. Porque entendió que realmente cuando yo le decía que eso no era información, es como era absolutamente neutro, no se hablaba del caso Coppola, no se hablaba de nada que tuviera que ver con ninguna noticia periodística de interés público, salvo que consideremos que el hecho de que alguien le esté insultando a otra persona, eso es de interés público. Bueno, digamos, creo que es importante que ustedes participen con sus preguntas. Yo le pedí a Andrea que nos diera una visión ella desde su visión especial de Ministerio Público Tutelar, una visión acerca de estos temas, porque como ven, yo carezco completamente de objetividad. No pretendo que Andrea sea objetiva. Ella tiene que defender a quienes son sus representados, pero además tiene buen juicio. Entonces, Andrea, yo te pido en serio, me gustaría que eso lo comentes vos más que nada. No, hay varias preguntas que se me disparan a mí con la lectura del fallo, con escucharlos a ustedes que estuvieron ahí en la antesala, en la sala, en el debate, con sus percepciones, que son a veces hasta intransferibles, por más que nos las cuenten con tanta, tan fidedignas, ¿no? Pero hay algo que yo me pregunto y es, en este mundo de la era digital, en este ecosistema digital al que todos estamos expuestos y al que los niños son más vulnerables y por eso merecen una tutela reforzada de protección por su situación de vulnerabilidad, porque es una persona en formación, porque no tiene, en algunos casos, no tiene, ni accede al consentimiento por su edad, hablamos de niños pequeños. Digo, ¿cómo se va construyendo la identidad digital de una persona? Desde su niñez hasta su adultez. Y lo que acá se protege, creo yo, que también es esa identidad digital, y la identidad hace al propio niño, a sus características personales, a su identidad, pero también la identidad la construye la historia familiar y la familia y sus referentes. Entonces, creo que se podría haber construido una decisión jurídica con esta perspectiva de protección de la infancia, teniendo en cuenta que los derechos que estaban en juego también era esta construcción de la identidad familiar de este niño, que hace a su propia identidad, que es lo que la Convención sobre los Derechos del Niño protege, ¿no? A la identidad, al desarrollo, a su vida en familia, a la vida privada especialmente. Me parece que, más allá de este comentario de qué es información y si esto era información, lo que se pedía, estos videos que se pedían suprimir, ¿sí? O no tener acceso, no nos traía ninguna información,
y lo que sí generaba era una afectación a ese derecho a la construcción de identidad de un niño, o de una persona, ¿no? En este caso hablamos de los hijos de Natalia de Negri, que en definitiva no obtuvieron protección con esta sentencia. O sea, no se tocó el tema, ni siquiera se evaluó cuál era el interés superior de esos niñitos en esta situación concreta. Si seguiríamos protegiendo ese derecho a la información, que dice la Corte que tenía que sopesar los derechos en juego. Y también otra pregunta que me hago es, bueno, la necesidad que tenemos, ¿no?, de legislar sobre estos temas, porque si no se afecta aún mayor, con mayor crudeza, se afecta con mayor crudeza ese derecho al no tener una protección concreta y a quedar al arbitrio y a la decisión judicial de lo que entienden los jueces, ¿sí?, que es esto. Y también pensar en que ya tenemos un concepto de bienes digitales, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿no? Estos bienes digitales son esto que conforman todo eso que somos. Y en esto también ingresa la identidad digital. Es decir, ¿qué quiero yo? Por ejemplo, también pienso más allá cuando hablamos de directivas anticipadas. ¿Qué quiero yo que suceda con mi identidad digital una vez que yo no esté aquí? ¿No? La herencia digital, la famosa herencia digital. Exacto. Entonces, si estamos hablando de eso, ¿cómo no se reconoció esto? Que quizá por deformación profesional, porque bueno, yo trabajo en la protección o para la protección de los niños, esa es mi función judicial, pero digo, y lo miro así, digo, ¿cómo no lo vieron? ¿No? O cómo no lo vieron, o si fue realmente una respuesta cómoda ante las presiones de un grupo económico fuerte como son las empresas de tecnología y digitales. Me inclino por esta última, afirmación. Yo me pregunto, en realidad, ahora como que de todo se aprende, ¿no? Sí. Yo creo que si mañana se cae una situación parecida al estudio de Martín, no se va a presentar solo por la damnificada, sino también por sus hijos. Con lo cual va a tener que intervenir también el defensor de menores y posiblemente, bueno, digo defensor porque acá en Capital ahora son ¿Me estás escuchando, Marta? ¿Me pusiste un micrófono en el estudio? No, siempre terminamos pensando en tándem. Y ponerle que esto tramitara ya sería el asesor. Y yo estoy segura que quizás en ese caso hubieran registrado con más fuerza, porque la Corte ha tenido antecedentes donde ha hecho esta excepción, digamos, cuando la información afectaba a los niños. Entonces, me parece que aún si hubiera sido información, que reitero no lo era, creo que haber puesto a los chicos desde el inicio, si bien se los menciona, no es que no existían en la demanda. Existía solo Nicole, solo Nicole y tenía un año. No, bueno, pero está bien, existía Nicole, pero ella explica por qué lo está iniciando, porque tampoco es que inició esto a los 10 días de que ocurriera. Es verdad. Lo inició cuando tuvo hijos. Y ahí tomó dimensión que esto, y lo dijo ella personalmente en la audiencia, porque, bueno, los ministros de la Corte se salieron del libreto, terminaron preguntando cosas que no estaban en el expediente, que no tenían que ver, que tenían que ver con su vida ahora en Estados Unidos, con lo cual tuvo que participar ella, venir ella misma a exponer que eso no estaba previsto. Y también ella volvió a insistir en el tema de sus hijos y el por qué estaba haciendo esto. Que no era intentar borrar el pasado, sino evitarle un daño a sus hijos. Exactamente. Bueno, yo salí de esa audiencia convencida de que se había entendido, especialmente sí. Lorenzetti. También entendí que creí, digamos, estas son percepciones subjetivas, desde luego, pero también creí, digamos, lo vi como mucho más
perceptivo a Rosati, que dijo, bueno, para este caso concreto, no como criterio general, digamos, si ustedes las escuchan, las audiencias, es muy interesante escuchar no solo lo que decimos nosotros, sino qué preguntas hacen los ministros de la Corte, que las llevan preparadas, algunos no, algunos las hacen sobre la marcha, otros las llevan preparadas y no les gusta que lo saquen del libreto. Pero realmente, bueno, esto es un tema realmente como para pensar. Igualmente pregunto, Marta, vos creo, ya no recuerdo porque tiene sus añitos el fallo Crum, ¿habías abordado este tema de los hijos de Crum? No, en el caso Crum, el tema era la responsabilidad civil de los buscadores. Sí, pero ella no había introducido un tema No, en ese caso no. Eso lo introduje yo in pectori, cuando yo lo comenté en el instituto, es que porque yo en función de lo que estaba, la verdad es que yo no entendía absolutamente nada de esta sentencia que tenía que hacer, tenía que estudiar mucho. Quería ver si se habían cumplido o no las cautelares que estaban ordenadas desde hacía rato. Entonces ingresé yo misma en la computadora y me terminé en páginas pornográficas. Claro. Primer debut y despedida, pero salí asqueada porque incluso una de esas era pornografía infantil. Bueno. Poniendo solo el nombre de Crum. Con lo cual, porque en las audiencias habían advertido que según cómo escribías el nombre, si con M, con N, no estaba todo borrado y podía seguir funcionando ese sistema. Entonces, mi percepción, sentada yo frente a mi computadora en mi casa y tratando de pensar en esa sentencia, fue, tiene una niña, una hija ya más grandecita que la de Natalia. ¿Qué puede sentir esa hija? Porque hasta dónde vos podés controlar el acceso de los chicos a la web. Si pone el nombre de su madre y se encuentra con todo eso, porque incluso no podría discriminar en las páginas pornográficas donde hay mujeres adultas, que ni siquiera se les ve la cara, por cierto, se ven otras zonas de su anatomía, ¿cómo saber que esa no es su madre? ¿Qué tipo de conflicto le puede generar a la niña? Bueno, no era el caso de Natalia, es un caso distinto, pero yo comenté que esto fue lo que yo sentí en relación al caso Crum, pero no era que estaba planteado de que también se podría haber planteado. Mira, te vamos dando ideas, Martín, vos que seguís litigando. No, igualmente también que se presenten ahora los niños y pidan por sí, va con la representación del padre, o que se designe un tutor especial para la representación, porque son muy pequeños desde mi criterio para el abogado del niño, y que algunos consideran que desde los 0 años podría, pero bueno, en este caso son menores de 13 años. Quizá también lo podrían plantear los niños, porque no sería cosa juzgada para ellos. Claramente. Estaba pensado inmediatamente como plan B y lo veníamos barajando con Marta, porque antes que salga la sentencia nos llegaba alguna información al respecto. Y lo íbamos a plantear, pero hoy no aparecen los extractos. Entonces, claro, mientras no aparezcan, ahora en cuanto aparezca alguno, sí lo vamos a hacer y ya está planteado. Yo creo que ellos saben que lo vamos a plantear desde ese lado, así que van a tener mucho cuidado al respecto. Y esto demuestra que es muy sencillo hacerlo. Bueno, qué suerte que no va a caer en San Isidro. Bueno, no, te harías un festín, pero no, yo creo que en el fondo, porque ya al día de la audiencia, casi todos habían desaparecido, solo quedaba uno. Exacto. Al día de la audiencia. Con lo cual, y eso lo dijimos en la audiencia, Google empezó a cumplir antes de que la Corte emitiera la sentencia. Sin saber lo que iba a decir la Corte. No, yo creo que hasta pudo haber habido alguna conversación, porque es sorprendente, lo digo con mucha vergüenza, he integrado el Poder Judicial durante 30 años,
los abogados no teníamos ni noticia de qué estaba pasando con los votos, y los periodistas que trabajan en judiciales y en la corte tenían anticipos de cómo iban y venían los votos, qué era lo que estaban diciendo, y quién había cambiado su voto, porque no iba a salir yo sé más unánime. cosas, pero no las puedo decir. El día que tenga la información veraz, vos ya sabés mi trayectoria y todo. Sí. Yo tengo mucha información, sé quién cambió, como decís vos, pero hasta el día que alguien me traiga la certeza de eso, vos sabés que yo no dudo en las cosas que hago. No, pero es que la verdad, independientemente, digamos que quizá hubiera quedado siendo un voto minoritario, pero también hubiera sido un buen antecedente. Yo estaba indignada y Natalia se enteró antes que nosotros Sí, de cómo iba a salir la exacto, sentencia, 2 días porque antes. la esposa de un periodista la Sí, llamó para informarla. y le Y dijo la tal cual como sentencia, salía la tal sentencia. cual, y no estaba firmada. Sí. Entonces, realmente, bueno, lo digo con vergüenza, pero porque es la realidad, es la verdad. Entonces, acá hay muchas cosas en juego. Yo creo que alguno escuchó y alguno se dio cuenta que no estaban sacando la sentencia más justa. Y no me extrañaría que con tal de que saliera la sentencia de esta manera, hubiera habido un compromiso, no estoy hablando de coima ni cosa por el estilo, un compromiso Sí. de que esos videos desaparecían. Andrea dio en la tecla y vos acabas de dar en la tecla. Es para mí, es así como lo dijo Andrea, el poder económico de las grandes empresas multinacionales y el compromiso, por otra parte, si salía un fallo de este tipo, que iban a sacar los videos. Si no, es inexplicable. Y yo a esta altura, con 35 años de profesión, 2 audiencias públicas, qué sé yo, ya no me chupo el dedo. No sé si hay Bueno, no preguntas en sé. el chat, ¿Sabés porque que no hay preguntas en el chat? Yo no sé si los dejamos muy Los aburridos. aburridos, muy ustedes, abrumados. ustedes son muy claros. Ya veníamos también en el instituto, ya teníamos un pantallazo porque Marta nos puso en tema claramente en otra reunión que hemos tenido. Hemos compartido el tema, creo que todos lo abordaron desde su lugar. Ahí Gracias, ahí Georgina está, sí. pone que fue clarísima la exposición y sumamente interesante. Bueno, yo lo que leí del fallo, porque sinceramente no lo leí todo, leí extractos porque es bastante extenso, pero yo estoy convencida que dejó la puerta abierta. Sí, eso no lo Así dudes. que cada vez tenemos más, digamos, más elementos o herramientas como la convención, o también tenemos la guía de sensibilización sobre convivencia digital de UNICEF, tenemos la Carta de España de Derechos Digitales de los Niños. O sea, se puede construir un mejor caso desde la experiencia y desde la trayectoria que han iniciado abogados como vos, Martín, que bueno, que nos facilitan bastante porque estamos expuestos las 24 horas Ni a lo los dudes. servicios digitales y todos, absolutamente todos. También Mm. pasa con las personas mayores de edad que no tienen, que se ven excluidos también por los entornos digitales. Excluidos y perjudicados por los nuevos delitos que el delito de la vida real mutó a la vida virtual. O sea, es una problemática muy Sí, grave. hasta el acceso al derecho a la salud, porque bueno, los turnos, Sí. todo por internet, la verdad que en eso tenemos dos áreas de la población muy desprotegidas por su vulnerabilidad, tanto en la primera infancia, en los niños, la adolescencia, su sobreexposición, su falta de consentimiento, y bueno, y en el avance, ¿no? que es muy bienvenido de la ciencia, pero bueno, que no fue acompañado por los procesos biológicos de personas que han quedado atrás y por la falta de acceso también. Así que bueno, creo que hay que poner foco también en eso. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer aprender, escucharlos.
y nos encontramos nosotros en la próxima que tenemos el 25 Andrea, del 10 apareció con una derecho pregunta, a la Sí, tercera apareció edad. una Apareció pregunta una por ahí pregunta, en a ver. mayo del Sí. 2018, sí debe ser del Reglamento General de Datos. Eso fue incorporado al derecho al olvido en la Unión Europea en el 2018, si no leí mal. Muchas gracias Sí, por nos están perseverar. agradeciendo A ver, mucho, acá Marta, el por la anterior. claridad y parece que Por la estuvimos bien, así que exposición. me vamos contentos. Yo, aparte, déjame agregar dos cosas, Andrea, rápida. Primero, bueno, Sí, muchísimas gracias, fue un gusto a mí compartir con Marta. Sí, falta legislación acá en Argentina, es lo único que falta, la sí, pata nos legislativa. falta legislación. Exacto. A mí me pasó algo muy curioso en la pandemia. Yo llevo 18 años con estos temas. Marta me conoció creo que con el pelo negro y cuando yo recién empezaba con estos temas y me aguantaba en su Yo sala. también tenía el pelo de otro color. Y a mí la Que pandemia te me dio veían como un bicho raro, porque antes hablar de estos temas era, uy, No, ¿qué le pasa? en el 2006 me decían que era un loco. En realidad no decían que era un loco. Me titulaban con una B larga, pero no importa, yo me acostumbré a eso. No, lo que digo es que la pandemia me dio la oportunidad de desarrollar mi libro, cosa que yo nunca pensé. Y yo tengo ahí, cuento fácilmente todo mi trabajo durante 18 años. Y en la segunda edición hay 3 fallos con perspectiva de género nuevos que son muy buenos. No es que esté vendiendo mi libro, pero quiero contarlo, porque yo nunca pensé que iba a poder escribir un libro y una segunda edición. Y me pasó algo muy curioso, porque cuando terminé de redactarlo, lo hice en 35 días, terminé casi contorsionado de darle a la computadora, pero estaba aburrido, plena pandemia, o sea, no había otra cosa que hacer en el 2020. Y cuando terminé, que pasó al redactor, yo tenía pánico al redactor, porque digo, uy, cuando me lo agarre el redactor voy a pasar un papelón. Y no solo fue la sorpresa de que no pasé un papelón, sino que me llamó Fernando de Palma, que es el dueño de Hammurabi, y me dice, es la primera vez, mirá, me dice que yo publico libros, y es la primera vez que veo un libro que no tiene citas, porque tu libro no tiene citas. La única cita o que hago referencia a mucho es al fallo de Marta de Paola Krum, que Sí, para pero en mí el texto está. bueno, pero no tiene citas. Y bueno, no tiene citas porque es el laburo de 18 años, que lo único que tengo que hacer, volcar, es sentarme, escribir, comentarlo. Y hoy, por ejemplo, logré un fallo histórico, lo acabo de ver antes de entrar a esta charla, que yo estaba esperando que salga porque Facebook se escapaba a la jurisdicción de los tribunales argentinos y yo había logrado en primera instancia una medida cautelar donde un juez le había ordenado a Facebook que denuncie la IP de un perfil falso donde se injuriaba a un jardín de infantes. El juez me lo había concedido en primera instancia, fue apelada por Facebook, y afirmaron que ellos plantearon la excepción de incompetencia porque decían que en sus condiciones de servicio había que ir a la justicia americana, y la justicia argentina acaba de decir hoy, con fecha de hoy, con firma de los doctores Recondo, Antelo y Uriarte, que Facebook debe ajustarse a la justicia argentina, a la jurisdicción argentina, y que opera globalmente y debe responder a la justicia. Así que hoy es un día histórico, me quiero contarlo porque me causó una gran alegría y por fin los jueces se están dando cuenta que hay que terminar con todas estas cuestiones y volvemos para terminar. Que salgan las leyes rápido, que es lo que nos falta. Jurisprudencia tenemos un montón. Nos falta la pata legislativa para que todo esto tenga un marco de protección para todas las personas. Y vos, Martín, que sabés que estás ahí de asesor del Senado, ¿hay algo que ya esté ahí para Venía salir o muy no? bien, antes de la pandemia iba 2 Había un veces por... proyecto del Código Procesal Civil y Comercial de Nación, bueno, es otra cosa, pero sin un adelanto, de modificar las medidas cautelares en la tutela en protección de estos datos, pero no sé si había otro. Llevé un proyecto de ley sobre la responsabilidad civil de los buscadores de Internet, muy sencillo, un proyecto de ley sobre odio y violencia en las redes sociales, que esto es un tema que a mí me preocupa mucho, que lo había redactado con Fernando Burlando,
y venía con mucho interés en el Senado. Antes de la pandemia, yo iba 2 veces por semana, y la pandemia, la verdad, complicó todo porque quedaron ahí, y quiero creer... ¿Perdieron estado parlamentario o hay que No, reflotarlo? ni siquiera tuvieron estado parlamentario porque estaban empezando, pero quiero creer por los comentarios que me llegaron que el año que viene van a empezar a dar tratamiento, porque es un tema que les preocupa a todos, y sobre todo el odio y violencia en las redes sociales, que generalmente o mayoritariamente son las mujeres y los menores los que están expuestos a todo este tipo de improperios desagradables. Bueno, yo de mi Bueno, parte... se cortó. Gracias. De mi parte los saludo a todos. Bueno, para mí es un gusto volver a una actividad del instituto. Andrea, como siempre, un placer compartir con vos. Marta, y igual, Martín, ¿qué decir? Gracias Martín, por haberme dado la gracias. posibilidad de participar en ese juicio y en esa instancia. Más allá de los resultados, también para mí fue volver al ruedo con energía después de muchos años de estar del otro lado del mostrador. Así que, y en un momento muy difícil de mi vida, Todos por algo, Marta, todos por algo. Sí, todo se dio como para que fuera muy positivo para mí, independientemente del resultado. Y el empezar a tratarnos ya no de profesional a magistrada, sino entre colegas, como siempre debe ser. Gracias, muchas gracias. La verdad gracias a todos. Bueno, fue un placer. Así Sí, que... un placer verte, Marta. Gracias, Gladys, por tu comentario. Bueno. Bueno, nos encontramos nosotros. Todos. Gracias a todos los que un están gusto ahí a todos en el, y muchas en gracias el por Zoom. la atención. Gracias. Un gusto verte, Marta. Gracias. Lo único, te voy a hacer Ojalá tirar que esa porquería que tenías por ahí, Marta. Eso que tengo un libro ahí, de los tuyos, Martín, está en la biblioteca del Colegio de Abogados de San Isidro, la segunda edición, ¿o no? No lo tenemos. No lo tienen, pero se los puedo hacer llegar, no hay ni problema. Estaría muy bien porque hay muy estoy a poco 10 cuadras, material así que no hay problema. bibliográfico. Hasta lo puedo llevar caminando, no tengo ningún problema. Bueno, te invito. Entre mañana y pasado, pedir a Marta mi contacto y arreglamos. Yo el martes me estoy yendo del martes a viernes a dar 3 conferencias a Mar del Plata porque me hacen sentir importante, que no lo soy, pero está bueno sentirse que le hagan mimos a uno en la espalda, está bueno. Pero avísame y yo lo llevo con todo gusto, me encantaría que esté en la biblioteca. Le sirve mucho es pura jurisprudencia y puros casos. Sí. Martín, el nombre, recordanos el nombre del libro. Responsabilidad civil de los buscadores de Internet en Argentina, editorial Hammurabi. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los que están en el chat, nos vemos el martes 25, va a ser la próxima reunión, que viene la doctora Isabela Dabove, y vamos a hablar también de derecho a la vejez digna, digamos, un poquito así como para sintetizar el título, que no es ese aún, pero se trata de eso, de los derechos de los adultos mayores. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima. Un gusto. Gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Marta. Igual. Chau. Igual. Gracias. Muchísimas gracias. Chau. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Chao.